todos y todas, bienvenidos nuevamente al canal de Aportes de la Historia. Por segunda vez y consecutivamente Aportes ha cubierto gran parte de las jornadas de jóvenes investigadores del CEIS. Ponemos a disposición las exposiciones en la ronda de preguntas y respuestas. Para Aportes es un orgullo realizar este registro documental de las actividades del centro y de sus grupos cuando somos invitados. Como historiadores, ustedes saben sobre la importancia de los archivos como fuente documental. Esta afirmación busca que nos ayudes a comenzar con un registro audiovisual de las actividades realizadas por nosotros como miembros de la comunidad universitaria, que son múltiples y ricas, pero que se han perdido al no quedar registradas, y solo queda en parte en la memoria de los participantes. Si uno tuviera que buscar el archivo audiovisual de nuestras prácticas en nuestra institución y no lo encontrara porque es inexistente y vos como historiador ya dimensionarías el gran problema. Para Aportes de la Historia, Carlos Alberto Van Howard. Bueno, gracias por esta oportunidad. En primer lugar, esta ponencia es un trabajo, como es un principio o un recorrido y un relevamiento por el estado del arte, de lo que espero se transforme o espero en un futuro sea mi tesis de licenciatura. Yo lo que me propongo estudiar a largo plazo o en un plan a larga data es la historia de la antropología, viendo cómo se va configurando esta institución y viendo de qué manera esta ciencia configura y exhibe la otredad de maneras específicas en contextos distintos. Entonces yo empiezo trabajando, o esta ponencia en sí misma es un pequeño recorte de lo que sería ese estado de la cuestión en la primera búsqueda o en la primera aproximación. Yo trabajo con el grupo Ciencia, Tecnología y Universidad y Sociedad en un proyecto de investigación que se denomina Miradas sobre la Universidad, aproximaciones históricas, culturas y sociedades sobre los estudiantes, los científicos y las tecnologías digitales en la educación superior. Desde este proyecto yo lo que intento es, desde un abordaje histórico-cultural, ver la producción de conocimiento de la ciencia antropológica desde finales del siglo XIX hasta lo que sería mediados del siglo XX. ¿Qué voy a mirar en esto? O lo que yo pretendo es ver los modos de hacer ciencia, las trayectorias de los principales actores, los objetos y los sujetos, ¿sí?, que integran o que dialogan en esta configuración, y los procesos que componen las tramas científicas y las distintas biografías institucionales. Para lograr esto, sí, que esto se convirtió en lo que presenté como proyecto de beca estudiante avanzado y beca CIN en esta última convocatoria, lo que hice fue relevar las principales cronologías construidas hasta la actualidad sobre la historia de la antropología. Y la vacante, que viendo la bibliografía y viendo quiénes habían escrito, la vacante que yo veo es que quienes escriben historia de la antropología y quienes hacen historia de la antropología son todos antropólogos. Y lo hacen en cierta forma como en compartimientos. Algunos tienen una mirada más de tipo institucional y construyen la historia de la antropología a partir de las instituciones que la componen, como las sociedades científicas, las cátedras en sí mismas, los museos, la fuerte presencia de los museos. Otros antropólogos van a pensar en los grandes actores, ¿sí?, como Florentino Ameghino, Ambrosio, Pairó, Ceballos, viendo esos actores y cómo a partir de esos actores la ciencia en sí misma va construyéndose a nivel nacional y a nivel internacional. Y otros autores van a pensar y van a construir la cronología un poco más, quienes tienen esta orientación, que principalmente es Garbulski, lo que van a pensar es la historia de la antropología a partir y pensándola en contextos situados específicos de las intervenciones políticas como esta ciencia, pensándola ya más centrado el siglo XX en las distintas intervenciones político-militares, así como los distintos cambios económicos
y que se ven reflejados básicamente una vez que se funda la universidad, una vez que se funda la carrera en el 58, los distintos cierres y aperturas de la carrera y las idas y vueltas en términos democráticos. En este sentido, un poco para pensar la antropología, yo retomé a Patricia Arenas. Ella en su trabajo lo que propone para pensar la antropología y para pensar la historia de la antropología es que desandemos toda una serie de prácticas de estos principales actores a finales del siglo XIX, donde tanto la teoría y la práctica iban de la mano, pensando en estos naturalistas que viajaban a la Patagonia y hacían y construían la teoría de la mano de la práctica casi en simultáneo. Y en coincidencia con esta idea, yo retomo un manual al cual le tengo muchísimas críticas, pero que creo que ha servido un montón para pensar y para, en cierta forma, orientar a quienes se acercan por primera vez a la antropología, que es Constructores de Otredad, de Boivin, Rosato y Arribas, que ellas van a pensar en esto y van a decir que para ver la antropología y para entender cuál es el rol de un antropólogo hay que reconstruir 3 cuestiones fundamentales. Y 3 cuestiones en perspectiva temporoespacial, ¿no? En un contexto específico, en un lugar geográfico específico. Y lo que propone son 3 cosas. Una, mirar el contexto histórico-social. La otra es mirar la relación del campo científico, o sea, cómo la antropología dialoga con las otras ciencias con las que convive a medida que se conforma. Y después ver qué vínculo tiene esta ciencia respecto de su objeto de estudio, la teoría, la metodología y las técnicas que utiliza para recabar información. Un poco para tratar de responder estas 3 preguntas que introduce el manual, yo retomé un poco para reconstruir el contexto en el cual se inserta los comienzos de la profesionalización de la antropología a finales del siglo XIX, que es la conformación del Estado-Nación y la influencia en términos científicos que tiene el positivismo, ¿sí?, para pensar cómo este proyecto positivista, ¿sí?, como matriz mental dominante, porque es una corriente científica que viene de Europa y que los principales actores que van a participar en la conformación del Estado-Nación se ven empapados en la temática, intenta reflexionar sobre fenómenos que derivan tanto de este proceso de modernización que viene con el proyecto de conformación del Estado-Nación y que al mismo tiempo contribuye, ¿sí?, a la construcción de una nación organizada tanto política, física y simbólicamente. Esto lo retoma nuevamente Arenas para volver a pensar y a desandar esas prácticas. Si nosotros pensamos en la conformación del Estado-Nación y en el rol de la antropología, yo retomaba a un antropólogo muy conocido que es Hugo Ratier, y él cuando empieza a mirar esto, él dice, bueno, en unos fascículos de Miradas hacia adentro, es una publicación de divulgación, él lo que hace es una fuerte crítica y reflexiona sobre el progreso irrestricto de la ciencia para ver la inevitable inserción de Argentina en un sistema capitalista con el modelo agroexportador y cómo la llegada del ejército de los exploradores al sur va de la mano. Entonces lo que propone Ratier, como lo más llamativo de ese fascículo específico, es que él va a pensar a los científicos, a estos antropólogos, a estos naturalistas, de la mano del ejército. Y va a pensar, hay una parte que es muy interesante cuando dice que la llegada del sabio a las inexploradas tierras del sur es casi simultánea, o prácticamente simultánea, a las tropas y al ejército. La ciencia y las armas se apoyaron mutuamente y ambas limpiaron el terreno de este otro cultural lejano y diferente. Entonces, esto me invita a mí a pensar, más allá del lema ideológico de orden y progreso y el avance militar que, según Briones y Del Río, implicó y operó como una expresión y condición necesaria para la solución de ese dilema, cómo se configura y cómo va de la mano de la antropología. Entonces, yo lo que hacía era un poco ver en la bibliografía estas principales cronologías de las que yo les hablaba,
y veía, ¿no?, cómo reconstruyen desde el paradigma positivista con el evolucionismo específicamente dentro de la ciencia antropológica este sistema de clasificación, ¿no?, de las distintas comunidades y los distintos espacios que hoy por hoy le decimos pueblos originarios, ¿no?, pero en ese momento estaban denominados indios o salvajes o bárbaros. Bueno, el evolucionismo, sí, estos antropólogos, una vez que viajaban a la Patagonia, no antropólogos no antropólogos como cientistas específicos, sino que eran una serie tenían una serie de profesiones, van a ver, bajo este lema del evolucionismo, de ver quiénes son salvajes, quiénes son bárbaros y quiénes son civilizados, encontrar un otro cultural distinto y de esa forma exhibir y registrar la otredad. Entonces yo lo que hago, como para ver en una línea cronológica cómo se reconstruye esto, tomo el trabajo de Adriana Stagnaro, La antropología en la comunidad científica, entre el origen del hombre y la raza, y la Casa de Cráneos Trofeos /raza. Ella trabaja y se propone pensar el inicio de la ciencia o el inicio de la antropología a partir de 1870/1880. ¿Por qué pone una barra? Porque ella va a pensar en el trabajo de Florentino Ameghino, la antigüedad del hombre en el Plata, como el eje fundamental para empezar a pensar la antropología científicamente y profesionalmente. ¿Y por qué dice 70? Porque Ameghino empieza a construir su trabajo y empieza a realizar sus viajes a mediados de los 70 y publica su trabajo en 1880. Otra de las formas, o otro de los pasos que va a destacar Stagnaro para pensar y mirar la antropología como ciencia es la creación y la reorganización de las universidades que implicó este proceso de modernización en la consolidación del Estado-Nación. Esto quiere decir que se piensa las distintas cátedras de la antropología y se trae docentes extranjeros, entre los cuales se van a destacar personalidades muy conocidas dentro de la ciencia, como Nietzsche principalmente, y van a dialogar continuamente, incluso entre críticas, con Francisco Pascasio Moreno, con Ceballos. Van a tener todo el tiempo como un diálogo pensando en la configuración y pensando de vuelta en el origen del hombre. Stagnaro lo que hace es reconstruir, ¿sí?, estos pasos, y lo que ella ve es, en primer lugar, el trabajo de Florentino Ameghino, en segundo lugar, la fundación de los museos, principalmente en 1904 el Museo Etnográfico de la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, y previo a eso, en el 84, el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, que van a ser los lugares donde se va a sistematizar la información, donde se va a aglutinar a estos profesionales naturalistas y donde se va a empezar a pensar la ciencia de manera donde la producción de conocimiento se equipare y se iguale a la producción de conocimiento occidental o europea. Y otro punto para pensar esto que toma Stagnaro es en 1910 el primer congreso, ¿sí?, el primer congreso internacional de americanistas en la ciudad de Buenos Aires. Ese congreso significó un hito en la historia de la antropología porque vinieron personas y actores muy importantes de la antropología, que ya para ese entonces en Europa ya estaba consolidada como ciencia, ya tenía cátedras específicas, ya se estaba pensando en la producción de conocimiento de manera profesional, a venir a la Argentina y a dialogar en el campo específico. Y por último, como para cerrar y para contraponer un poco, como para entender que las cronologías se orientan desde lugares distintos y un poco para hacer un aporte, Stagnaro lo que va a hacer es, para reconstruir todo esto, es mirar a Ameghino, a Ceballos y a Francisco Pascasio Moreno. Ella va a reconstruir la biografía de estos tres autores para poder identificar podríamos pensarlo como tres momentos en el principio de la consolidación como ciencia. En cambio, Garbulski lo que va a hacer, va a mirar las corrientes ideológicas y las corrientes científicas que configuran la ciencia y que piensan, ¿sí?, a la antropología y a ese otro desde distintas corrientes, que pueden ser la universalizadora o la romántica, y todas orientadas y discutiendo en cierta forma el origen del hombre y pensando al mismo tiempo de qué manera
se puede manejar o de qué manera se puede dialogar o no, porque esa es la cuestión, eso es lo que plantean estos autores, con ese otro cultural lejano en la Patagonia, a donde estos naturalistas, ¿sí?, que eran múltiples profesionales que trabajaban zoología, paleontología, etnografía, miles de cuestiones, ¿sí?, que van a mirar ese otro cultural y van a exhibir esa otredad y registrar esa otredad de maneras específicas, como en obras literarias, como puede ser la de Pairó, como puede ser una obra más científica como la de Ambrosio en 1917, o puede ser incluso más adelante, una vez ya fundada y ya más consolidado el observatorio, en el 43 Cortázar cuando trae el concepto de folclore para pensar esa otredad en términos nacionales. A modo de cierre, y un poco retomando lo que dije al principio, esto es una pequeño estado del arte, hay muchísimo más para leer, hay muchísima bibliografía. Lo que sí veo, y la vacante, reitero, es que quienes investigan la historia de la antropología son antropólogos, y que la mirada siempre no estanca, pero sí circunscripta a distintos sectores, ya sea instituciones, actores o incluso el contexto político. Lo que yo propongo, que incluso es como mi objetivo, es pensar una cronología y una historia de la ciencia antropológica de una manera integral en la cual las instituciones dialoguen con estos actores y al mismo tiempo se pueda mirar en diálogo continuo el contexto con las biografías institucionales y las biografías de estos autores. Gracias.